Brevemente quería presentarlo, muchos lo conocen a Ezequiel, yo por lo menos hace muchos años, es el actual subsecretario de Economía Social, Popular y Solidaria del municipio de Quilmes, es miembro de la Mesa Nacional del Frente Patria Grande, está militando en la agrupación, o estuvo militando en la agrupación Tres Banderas, es docente, periodista, fue candidato a concejal por el Frente de Todos en el 2019, fue secretario de prensa de la CTA de Quilmes durante el periodo 2010 y 2014 y delegado de SUTEBA, pero sobre todo las cosas es un compañero que yo por lo menos lo he visto desde hace muchos años en la calle, en cada lugar que la militancia resurgió estos años y trató de construir siempre con otros compañeros distintas experiencias populares, como ser la CTA, lo que más recuerdo de él, haberlo conocido en el marco de la CTA de Quilmes. Así que bueno, bienvenido Ezequiel, y la idea era que vos puedas dar una charla, media hora, después abrimos el espacio de preguntas y después usualmente nos reconectamos a otra sesión más de Zoom. Bueno, acá le damos bienvenida a Camila también, que es de Abriendo Caminos junto con Mariano. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Le damos la palabra, el tema de Quilmes, el tema nacional y todos los temas que quieras abordar, pero principalmente, bueno, tu área, queríamos conocer bien los proyectos, los programas que hay en lo que es economía social, solidaria, con respecto a las cooperativas, y bueno, si nos podés contar algo de eso. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Jorge, gracias a todos por la invitación y a todas. Bueno, un poco yo lo que pensaba era hablar un poquito en general, digamos, de la situación nacional, algunas cosas, para después meternos más en lo local y específicamente en lo que nos toca en la gestión, y sobre todo, digamos, darle una vueltita más a qué es la economía popular, que es una cuestión sobre la que en los últimos tiempos se viene hablando bastante y que, digamos, es producto de situaciones y de procesos sociales que se vinieron dando en la Argentina y que tal vez no son tan conocidos, y me parece que es desde nuestro lugar lo que podemos aportar a los debates que, según me contaba Jorge, ustedes vienen haciendo con esta modalidad. Bueno, digamos, como decía Jorge, nosotros venimos yo empecé en la militancia muy a fines de los 90, digamos, sobre la crisis del 2001, en torno a los que eran los movimientos desocupados, digamos, en esos gobiernos neoliberales anteriores al último que tuvimos, se dio un fenómeno que tiene que ver con los trabajadores que quedaban desocupados, sobre todo en las empresas de servicios públicos, empezaron a generar organización popular muy arraigada en los barrios y con una forma de protesta que se llamó piquete y que durante mucho tiempo, digamos, fue muy común en estas zonas del conurbano, en los ingresos a la capital. Y bueno, ahí nos sumamos a la militancia. Yo venía de una familia peronista, mi viejo había sido secretario de salud del gobierno de Ño, pero bueno, era difícil militar en el peronismo directamente en esa época. El peronismo estaba siendo utilizado mayoritariamente como una herramienta al servicio del neoliberalismo, ¿no? Venía de la etapa del menemismo. Y digamos, si bien se estaba recomponiendo ya hacia fines de la década del 90, todavía era como una cosa un poco fea para mí, que era más joven. Y entonces, digamos, el dinamismo que mostraban los movimientos populares y demás, los movimientos desocupados, hizo que nos acercáramos a la militancia desde colaborar. Yo empecé militando en el MT de Lanús, y colaborábamos ahí con un comedor comunitario, dando un poco de lo que sería apoyo escolar a chicos del barrio La Fe de Lanús. Y bueno, después me vine un poco para Quilmes, yo soy de Quilmes, siempre viví en Quilmes, y bueno, eso desembocó en lo que después fue el Frente Popular Darío Santillán, que después se terminó por romper y tiene varios pedazos, y ahí fue que nos acercamos ya un poquito más adelante a
a la CTA, digamos que en ese momento estaba unida y, digamos, fue el momento en el que el secretario general era todavía de Genaro y el momento posterior de las elecciones, que fue en el momento de la ruptura de la CTA. Pero bueno, digamos, siempre entendiendo o siempre militando en lugares que organizaran a trabajadores de alguna manera, sea en el movimiento de desocupados o en la central de los trabajadores de la Argentina, y pensando, digamos, desde una mirada de los intereses populares, obviamente, que en nuestro país tienen una larga tradición, que tienen una tradición muy arraigada al peronismo. Yo me defino como peronista, y digamos, afortunadamente a partir de la llegada de Néstor al gobierno, el peronismo retomó buena parte de esas banderas históricas que de alguna manera habían quedado del lado de los 90, y bueno, el resto del proceso es mucho más conocido. Y ahí hubo un gobierno que, con sus claros oscuros, por supuesto que trató de, primero, de rejerarquizar la política y ponerla de nuevo al servicio del pueblo, cosa que no venía ocurriendo. Segundo, de ganar en soberanía para nuestro país, todo el proceso que tuvo que ver con digamos, que de alguna manera tiene como su pico en el rechazo al ALCA en Mar del Plata, y con todos los gobiernos populares de la región confluyendo en una política común de rechazo a las políticas del imperio de Estados Unidos sobre la región, y un momento político que uno lo mira ahora y la verdad parece difícil de imaginar, ¿no? Todos esos líderes que, como dice siempre Cristina, se parecen mucho más a sus pueblos que los que habían estado antes, y lamentablemente de los que en muchos de los países vinieron después, y en el nuestro, en el caso de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, todo ese proceso se fue dando, que es el proceso, digamos, más político, si se quiere, en los movimientos sociales fue dándose todo un proceso que tiene que ver con esos desocupados, que cada vez fueron siendo más, incluso durante el kirchnerismo, que generó ya en su comienzo, digamos, y rápidamente 4 millones de puestos de trabajo. De todas maneras, en nuestro país, el mercado laboral, digamos, que es una cuestión mundial, ¿no? Lo que se llama el empleo asalariado viene retrocediendo, el empleo asalariado privado, y lo que se viene dando es que hay una porción enorme de la población que queda por fuera del mercado laboral, y muchas veces, digamos, quienes no pueden acceder ni siquiera a un trabajo de lo que se llama negro, que es una fea palabra, pero que se le dice así, digamos, son los excluidos que empiezan. Nosotros, cuando militamos en el MTD, se llamaba Movimiento de Trabajadores Desocupados, lo que definía a los compañeros que nosotros tratábamos de organizar era eso, que estaban desocupados. Hubo una vuelta de tuerca, si se quiere, más conceptual, digamos, y lo que empezamos a pensar es que los trabajadores no son desocupados, sino que son excluidos de un sistema laboral que los deja fuera, pero no están desocupados porque todos tienen actividades. Digamos, hay la derecha y los medios hegemónicos de la derecha nos fueron instalando que en nuestro país hay gente que vive sin trabajar, y eso es cierto, pero no son los compañeros excluidos del sistema, sino más bien, por ejemplo, Macri y los amigos de Macri, ¿no? Digamos que ellos son los que viven sin trabajar. En general, los demás tienden a tener una actividad, y que muchas veces los excluidos se la tienen que inventar ellos mismos la actividad. Estoy hablando de, por ejemplo, los recicladores urbanos, los cartoneros, estoy hablando de los cuidacoches, estoy hablando de aquellas familias que en alguna tierra empiezan a cultivar y a vender lo que producen. En general son trabajadores que quedan por fuera del sistema formal de la economía, que se inventan su propio trabajo, con lo que tienen a la mano. No es que, digamos, no son los emprendedores de los que alguna vez habló, por ejemplo, Esteban Bullrich, sino que, digamos, si bien son emprendedores, se inventan su trabajo con lo que tienen a la mano, con lo que pueden, muchas veces en el espacio público, y entonces eso también hace que tengan problemas legales, porque el espacio público no se puede ocupar, no se puede usar, y hay un montón de leyes que regulan eso, y estos compañeros muchas veces terminan por chocar con esas leyes porque su trabajo es en la vía pública, los vendedores ambulantes, los feriantes, bueno. Todo eso
es lo que compone el sector de la economía popular. Esos compañeros y compañeras son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Esto fue de aquellos movimientos desocupados de fines de los 90 que un poco surgieron, si se quiere, espontáneamente por núcleos militantes muy reducidos, fue sedimentándose y mediante el proceso se conformó justo en el último año y en el último mes recibe la personería social, que les cuento muy cortito qué quiere decir. En el último mes del gobierno de Cristina se conforma lo que fue la CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, que reúne a todos estos compañeros y a las organizaciones que fueron dándole, que fueron, digamos, organizándolos y peleando por derechos que se fueron conquistando también en el gobierno de Macri. La personería social que mencionaba recién es como una especie de reconocimiento del Estado de que eso es una central gremial y que por lo tanto puede agremiar a sus integrantes, como un sindicato, qué sé yo, me acuerdo que Jorge era trabajador del subte y pertenecía, calculo que en ese momento, a la UTA, y la UTA, digamos, organiza a los trabajadores de los colectivos y de los subtes en aquel momento y pelea por los derechos, trata de lograr un convenio colectivo de trabajo y demás. Bueno, la CETEP, que tiene organizaciones por rama, tiene su rama cartonera, su rama de vendedores ambulantes y demás, pelea por mejorar las condiciones de esos compañeros. Durante el macrismo se logró, por iniciativa de la CETEP, la ley de emergencia social, que se votó por unanimidad en el Congreso, y eso le da la posibilidad, por ejemplo, de tener obra social a estos compañeros, que es cosa que hoy ocurre, ¿no? A mí me tocó, creo que yo alguna vez ya lo contaba, acompañar a un cartonero de acá de Quilmes a la UPA de IAPI, y que cuando se está atendiendo, digamos, se larga a llorar porque nunca había tenido obra social y porque era una posibilidad, bueno, una conquista que digamos que en nuestro país tiene que ver con la tradición del peronismo, que es garantizar una vida digna para los trabajadores, básicamente eso, ¿no? Que los trabajadores tengan acceso a sus derechos y que digamos que eso sea una posibilidad concreta y no una utopía. Bueno, la CETEP me parece una herramienta valiosa en ese sentido y tiene que ver también con un acumulado de años del movimiento popular que muchas veces no se conoce tanto y que muchas veces es denostada. Durante el macrismo hubo todo un debate, que ojalá no se abra de nuevo acá, donde se decía, bueno, pero estos se arreglaron con Macri, y en realidad, digamos, lo que estaban haciendo era conseguir derechos para el trabajador. Y Macri no lo dio por ninguna concesión, sino porque hubo que pelearla en la calle y se ganó. A partir de eso, hoy, digamos, el gobierno de Alberto está generando políticas a partir de, por ejemplo, un registro de trabajadores de la economía popular que ya está en marcha, y programas de empleo cooperativo que el Estado tiene y que por supuesto, digamos, uno aspira a que se potencien, pero digamos, tiene que ver todo esto con la potencia de la organización de un sector que en nuestro país es muy, muy amplio. Todos sabemos que la cantidad de gente que no tiene trabajo en blanco es muchísima, y entre eso, digamos, todos los que están organizados en cooperativas, en movimientos sociales, en empresas recuperadas, o son cuentapropistas, bueno, todo ese gran sector viene pudiendo lograr mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones laborales, y ese proceso yo creo que es interesante porque tiene una potencialidad muy grande. A partir entonces de todos estos debates, con el nuevo gobierno, y cuando se empieza a discutir los organigramas del municipio, de la provincia y de nación, se empieza a incorporar el concepto de economía popular como una tarea del Estado. Y en ese sentido, nosotros acá en Quilmes, Mayra abre, digamos, como por primera vez una Secretaría de Economía Social, Popular y Solidaria. Economía social ya había, pero el concepto de economía popular es incorporado y es la primera vez. Y bueno, ahí es que estamos desde diciembre tratando de generar políticas públicas en Quilmes que atiendan a este sector. Por supuesto que cuando asumimos en diciembre, como a todos nosotros nos pasó, no nos hubiéramos imaginado estar en esta situación que estamos hoy.
Sí sabíamos, porque lo habíamos dicho durante los 4 años del macrismo, que lo que se estaba haciendo era un desastre, que lo que estaban generando era un saqueo de la patria como hacía rato no se veía, y que vinieron, digamos, a completar un desmantelamiento que Menem había dejado ahí pendiente, que la alianza había profundizado, y que Macri vino a tratar de construir como realidad por muchos años. Parecía que en 2017, cuando ganaron las legislativas, parecía que eso se iba a hacer muy, muy estable, y que se había construido una especie de consenso y una nueva derecha que venían para quedarse mucho tiempo. Yo recuerdo que Macri, al poquito tiempo de ganar las legislativas, donde Bullrich le ganó en Provincia de Buenos Aires a Cristina, se presentaron ahí en el CCK y presentaron las 3 reformas que venían a tirarnos por la cabeza: la reforma jubilatoria, la laboral, y no me acuerdo cuál era la otra, pero creo que tiene que ver con la salud. En realidad la primera que intentaron hacer fue la jubilatoria, y la respuesta popular frente a eso, a pesar de haber perdido las elecciones, fue tan contundente y tan unitaria, que si bien lo ganaron, es todo un dato que el día que se votó esa ley, bueno, estuvimos en el Congreso un montón de compañeros resistiendo ahí en la puerta el día anterior, el día que se votó, y ese día de la noche hubieron un cacerolazo, incluso acá en Quilmes también lo hubo, y yo me acuerdo que todos sentíamos que de alguna manera esa había sido la primera gran victoria del campo popular, digamos, en términos de salir a la calle a luchar, y si bien no se había podido evitar la reforma, por lo menos demostramos que no venían para quedarse tanto tiempo, y que las fuerzas populares podrían reagruparse, por supuesto que en torno a lo que el kirchnerismo había dejado y a la figura de Cristina como una figura central en ese camino. Y afortunadamente después todos fuimos capaces de generar una unidad lo suficientemente amplia de derecha a izquierda para vencer, digamos, al neoliberalismo, y que la hegemonía de nuestro espacio no la tuvieran los sectores de derecha. Me parece que en eso Cristina fue clave. Nuevamente, digamos, Cristina demostró que no solo es una figura casi mítica, digamos, en los barrios populares, sino que tiene una capacidad de conducción sobre el resto que no hay otro dirigente en la Argentina que pueda lograrlo. Y bueno, eso fue lo que permitió que con Alberto a la cabeza podamos ganar en diciembre. Dicho esto, digamos, en ese escenario de crisis económica muy fuerte, y todos sabíamos que el tema de la deuda externa y demás era una espada de Damocles para el gobierno nacional, y a todo eso que se desate esta cuestión de la pandemia y demás, por supuesto que hace muy dificultosa la gestión en todos los niveles. Lo que hay es un Estado que está casi vaciado, en todo sentido, digamos, económicamente, pero también en cuanto a su rol en el territorio, a la posibilidad de estructurar efectivamente políticas públicas que atiendan las enormes necesidades de los sectores populares. Todo eso hay que recomponerlo, y encima hay que recomponerlo con estas 2 crisis, digamos, la pandemia macrista y la pandemia del COVID actuando a la vez. Y bueno, yo creo que estamos dando la batalla, en algunas cosas mejor que en otras, pero por supuesto cuando uno mira y hace un balance de un gobierno que ni siquiera lleva un año, y ve, por ejemplo, todo lo que se ha hecho en términos de aportar a los salarios privados para que los trabajadores puedan seguir teniendo un nivel relativamente bueno de vida, todo lo que se hizo con el IFE, lo que se avanza, digamos, en eso, se está volcando, digamos, dentro de que es un Estado que, como decía, económicamente está en un momento muy complejo. Lo que se está volcando hacia los sectores populares es impensable si hubiera ganado Macri, digamos, ¿no? Uno no quiere imaginar qué hubiera pasado si frente a la pandemia la conducción estaba en manos de quienes, digamos, solo piensan en su propio beneficio y en rifar, digamos, lo que de todos. Entonces, me parece que en eso hay que seguir sosteniendo la defensa del gobierno del Frente de Todos, el gobierno de Alberto. Por supuesto que en algunas cosas que quizá
no lo veamos bien, se puede criticar. Esta semana estuvo lo de la controversia en torno a lo de Venezuela. Bueno, hay diversas opiniones. Yo creo que, digamos, yo soy de los que piensa que no es cierto eso de que todos los debates tienen que ser adentro y hacia afuera nada. Los debates también hay que darlos en lo público, siempre sosteniendo que el gobierno es el mejor gobierno que pudimos construir y que hay que defenderlo de quienes están enfrente, que la verdad, no, más allá de que les ganamos electoralmente, son los poderes reales del país, están muy en una actitud muy belicosa, muy de enfrentar al gobierno en poco tiempo, digamos, no nos van a dar tiempo de que nos recuperemos, nos van a atacar por todos lados, los medios hegemónicos cumplen el rol de expresarlos todo el tiempo, están muy ligados a los sectores de derecha de la región, que no es la misma región que hablábamos, yo hablaba del rechazo al ALCA. Si comparamos aquel momento ahora, lo que tenemos en Latinoamérica son golpes de Estado más o menos blandos, más o menos militares, judiciales, mediáticos, digamos, han logrado quebrar procesos como el boliviano, han logrado aislar a Venezuela, han logrado que en Ecuador Correa casi no pueda hacer política sin que la amenaza de ir preso y demás esté ahí. Entonces, en ese esquema, la victoria nuestra fue una victoria muy importante, porque lo que muestra es que el destino de la región no está asignado, digamos, a ir hacia la derecha, pero todavía la correlación de fuerza es complicada, y entonces, digamos, ahí sí, frente al enemigo de derecha, lo que hay que hacer es cerrar fila y pelear todos juntos, digamos, porque el gobierno sea exitoso y pueda llevar a cabo el programa que prometió, ni más ni menos que eso. Eso, digamos, en términos generales. Después hablo un poquito de lo que estamos haciendo en Quilmes, que es mucho más particular y más chico, si se quiere. Nosotros estamos, como decía, al frente de la Subsecretaría de Economía Popular, y también tomamos lo de Economía Social. Bueno, tiene que ver con estos sectores que nombraba, y lo que hacemos es organizar ferias de economía social, que hasta la pandemia pudimos hacerlo, y ahora están, por una cuestión preventiva, no están funcionando, sí están vendiendo de manera online y qué sé yo, y de a poquito nuestra idea es que en 15 o 20 días pueda volver una feria, una de las que armábamos, para tratar de, porque también son compañeros que algunos viven de eso, y compañeras, entonces tratar de rehabilitar eso. Y el programa, digamos, que más orgullo nos está dando, es un programa que se llama Comprar en Red, que es, digamos, funciona también en la página del municipio, uno puede entrar ahí, y ahora si quieren en el chat les dejo el enlace, puede hacer compra de productos alimenticios de la economía popular, ya sea de agricultura familiar, del cordón, digamos, frutortícola de Varela y La Plata, ahí en el límite, cooperativas de comercialización de alimentos de la economía popular, están participando actualmente 4 cooperativas, y lo que, digamos, todos los productos son del productor al consumidor, se vende por bolsones, entonces uno entra ahí, hace reserva bolsón, y los sábados a la mañana hacemos el reparto, y ahí, digamos, uno recibe el bolsón y lo compra, ¿no? Es importante porque todas estas cooperativas no tienen otra manera de vender, no por la pandemia, sino porque no tienen, digamos, son parte de organizaciones de la economía popular. Nosotros como municipio lo que le estamos generando es una herramienta de comercialización que funciona en 4 nodos en Quilmes, digamos, uno en Bernal, ahí en el Círculo Obrero Católico, otro en Espeleta, otro en Solano y otro en el centro de Quilmes. Y bueno, está funcionando muy bien, se está vendiendo muy bien y los productos son muy buenos. Yo los recomiendo, no quiero quedar como un comerciante acá, pero les recomiendo que los bolsones de fruta, verdura son excelentes, y los productos de almacén también, y todo eso sirve a las organizaciones para, digamos, como tienen un ingreso medianamente fijo, les sirve para planificar su producción. Políticamente, digamos, el contenido, que es lo que nos interesa a nosotros, es que la economía popular puede ser una herramienta para pelear el precio de los alimentos, que es un problema de la Argentina histórico, la inflación, digamos, que en los alimentos siempre es mucho más grave,
que durante el kirchnerismo, en el gobierno anterior, se había hecho con los precios cuidados, digamos, funcionó bastante bien, pero también estamos viendo que en este momento es más difícil porque, digamos, es muy difícil controlar los precios de las grandes cadenas y digamos, hay tantas manos en la cadena de valor que todo tiende como a generar que los precios de los alimentos se vayan por la nube, también porque hay especulación, y en estos sectores, más que especulación, lo que hay, digamos, es una búsqueda de organización social, son proyectos cooperativos de carácter social, y los precios muchas veces son mejores, y la producción, digamos, para que se den una idea, la fruta y la verdura del MT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, ellos le venden a Carrefour y la cebolla, y la cebolla Carrefour la vende 3 veces lo que la venden ellos normalmente. Ahí se ve, digamos, cómo la cadena de precios está totalmente distorsionada, y nosotros con esta experiencia que es chica, a la escala de Quilmes, lo que queremos hacer es mostrar que la economía popular puede ser una herramienta que, potenciada por el Estado y la planificación del Estado, se convierta en un modo de atacar esa cuestión, que si no la frenamos, digamos, se va a terminar convirtiendo en un problema enorme, ya lo es, digamos. Acceder a los alimentos sigue siendo una cuestión muy, muy dificultosa para los sectores populares, para los sectores de trabajadores medios, digamos, para todos nosotros, y en ese sentido, con esta experiencia, tratamos de construir una herramienta en ese sentido. Y bueno, digamos, eso es lo que estamos haciendo de la gestión en un contexto que, como decía, es muy, muy complejo porque, bueno, por ejemplo, para que se den una idea, la municipalidad está yendo a la mitad de los empleados. Pues el resto está con licencia, con algún problema respecto a la salud, y bueno, todo eso va haciendo que muchas de las cosas que se quieren hacer caminen más lentos, sean más dificultosas. Después hay otras dificultades que tienen que ver con que Cambiemos, como decía, fue retirando al Estado del territorio, y reconstruir eso lleva tiempo y es más difícil de lo que se pensaba. Y otras veces falta un poquito de voluntad política también, pero ese no es el motivo central. Así que bueno, digamos, eso es como un poquito el panorama más general. Yo no quiero tampoco hablar todo el tiempo solo. Si quieren, después también me gustaría comentarles que es el Plan San Martín, que ese sí es un proyecto que nosotros, desde el espacio político al que pertenezco, que es el Frente Patria Grande, sí estamos impulsando términos nacionales, y es como la propuesta de salida a la crisis, si se quiere, que le estamos convidando al resto de las organizaciones sindicales, sociales y políticas, que varias de ellas ya vienen acompañando, pero si quieren, no sé, veo que se va a cortar en un ratito también, por ahí paro acá y después retomo con eso, y no sé, charlamos un poquito entre todos. Ezequiel, sí, quedan 5 minutos en este bloque, después nos reconectamos todos al mismo link, pero empecemos con una ronda de preguntas a los compañeros que quieran preguntarte algo, me parece. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy interesante todo lo que estás comentando. Yo recuerdo cuando asumió Martiniano, que a los 15 días lo que ya existía como economía social y popular y solidaria, con algún nombre así, empezó los despidos y fuimos ya a cortar Irigoyen. Bueno, empezó por ahí, digamos, no interesa justamente el campo popular, lo que ahora se está retomando, justamente como propia supervivencia como país, lo tenemos que hacer, aparte de humanidad, de solidaridad, de nuestro proyecto político, ideológico también. Ahora, lo que me parece tan interesante, pero el tema es la comunicación de todo esto que se está revirtiendo y se está haciendo nuevo a la gente quilmeña, digamos, no lo traslado a nivel nacional porque también me parece que hay problemas de comunicación, pero acá Quilmes, ayer lo hago rápida, estuvo De Facio hablando de un tema de seguridad acá en Don Bosco, yo soy de Don Bosco, muy interesante. El tema es cómo comunicar, cómo hacerlo llegar con un link. Básicamente tiene que ser un link que sea noticia real, que no sea algo... ¿Ustedes están viendo eso de hacer llegar a la gente?
Mirá, yo creo que son varias cosas, ¿no? Desde lo comunicativo, yo primero, digamos, no creo mucho cuando dicen el gobierno es bueno pero comunica mal. En general, me parece que los errores de comunicación son problemas políticos que se trasladan a la comunicación, pero que no, digamos, no es la comunicación en sí el problema. Eso en principio. Después, me parece que yo no sé si ustedes lo comparten, pero a mí me parece que estamos viviendo en un momento bastante especial. No sé si vieron, hay un documental en Netflix que si no lo vieron lo recomiendo muchísimo, por lo menos para empezar a debatir y a pensar estas cosas, que es el dilema de las redes sociales, que, digamos, yo lo que creo que nos han llevado a que nos comunicamos nosotros, entre nosotros, y ellos, digo, planteado así suena un poco muy en la división, pero es para que se entienda, ¿no? Quienes comparten un discurso más conservador, de derecha, neoliberal, se comunican entre ellos, y quienes estamos del lado de lo popular y de lo nacional popular, del peronismo, y entendido en sentido amplio, nos comunicamos entre nosotros. Entonces, es difícil quebrar eso. Nos enteramos nosotros lo que hace el gobierno que nos gusta y ellos reciben lo mismo, transversado, muchas veces con una carga tan negativa que resulta imposible un diálogo entre una parte y la otra, y no porque uno crea que con el diálogo nos vamos a poner todos de acuerdo, pero sí porque, digamos, y pasa lo mismo a nivel nacional, como vos decías, ¿no? Alberto lanza una medida y esa medida es explicada por la derecha. Y la derecha lo explica como es Cristina, que está maquiavélica, que no busca perjudicar a todos, que solo piensa en ella, que quiere destruir al país y así. Y lo que digamos, la reforma judicial es el caso más claro. Si uno mira desde lo legal, lo de la reforma judicial, primero es muy moderado, y segundo, veo que se va a cortar y nos reconectamos. Y segundo, está bien, digamos, ¿no? Está muy en tono con lo que es la división de poderes y demás. Pero fue tan transgiversado que si uno va al almacén de la esquina y dice reforma judicial, lo echan, porque nos están ganando ellos en su burbuja la lectura sobre nuestras políticas. Y eso es un problema político, no tanto de comunicación, pero es un problema de difícil resolución en estos momentos de la política, y esto, claro, no hay de dónde agarrarse para revertirlo, lo tenemos que inventar ahora, porque antes las redes sociales no estaban, porque la manera de comunicar antes era muy distinta. Yo creo que si uno miraba Canal 13 en los 80, no era lo que es ahora, digamos, ¿no?